Muy buenos días para todos, mi nombre es José Riaño, yo soy del grado 11 y esto es Pensamiento Física y hoy vamos a estar hablando de la ingeniería nuclear. Este es el proyecto final de grado y bueno, vamos a estar descubriendo las ramas de esta ingeniería, vamos a ver de qué se trata, cuál es su funcionalidad, el futuro del cual depende casi la humanidad y bueno, vamos paso a paso. Antes que nada, vamos a hablar de los objetivos generales y específicos. El primer objetivo general es analizar todo este tema y poder desmenuzarlo de tal forma que cualquier persona que quisiese aprender sobre este tema tenga una claridad, así tenga carencias sobre los temas que vamos a estar hablando, ya sea porque son muy complejos o porque simplemente nunca los estudian en ningún momento. El primer objetivo específico va a ser realizar la investigación correspondiente, que es todo lo que acabamos de hacer, pero yo espero que con este objetivo podamos aclarar cualquier duda que se tenga de esto, ya que la gente piensa que esto es súper contaminante, que esto va a acabar con la humanidad, que esto trae muchísimos desastres naturales y lógicamente esto no es así. Y el segundo objetivo específico es poder considerar cualquier aplicación de la ingeniería nuclear en el mundo de la ética, a qué nos referimos. Sus consideraciones éticas, ya sea que algún país con algunos antecedentes corruptos debería de tener este tipo de energías, o países que no sean tan desarrollados también deberían o no producirlas, y bueno, todo esto lo vamos a aclarar en esta presentación. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya. La primera, ¿por qué es física aplicada? Bueno, para ello tendremos que saber qué es la física aplicada, porque no podemos hablar de algo subyacente a esto sin saber cuál es su tema primordial. La física aplicada es una rama de la física la cual hace, o mejor dicho, desmenuza cualquier otra rama de la física en sus bases fundamentales. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, que es lo que vamos a tener, es la física nuclear, que es básicamente la base de la energía nuclear, de la ingeniería nuclear. Entonces, cuando una persona va a estudiar ingeniería nuclear, tiene que estudiar física nuclear. A esto nos referimos con física aplicada. La ingeniería nuclear es una física aplicada porque requiere de los fundamentos de otro tipo de física, ya sea la nuclear en este caso. Entonces, aquí podríamos tener algunos ejemplos de en qué órganos de la física nuclear, recuerden, o sea, la física que hace que que la ingeniería nuclear sea aplicada, y vamos a ver algunos de esos órganos, algunas de esas herramientas que hacen que esto sea así. Un ejemplo de eso podría ser la aplicación que le damos a la ingeniería nuclear en base a la física nuclear. Para poder darle algún uso a esa ingeniería, debemos tener en cuenta temas primordiales, ya sean las leyes de la conservación de energía, física de partículas, debemos tener en cuenta también muchísimos conocimientos químicos, dado que aunque no sea el tema base, obviamente requerimos para poder conocer la maquinaria con la cual vamos a trabajar, los procedimientos que vamos a usar y cualquier otro resultado que pueda derivar del uso de esta física. ¿Listo? Entonces, esta es la razón por la cual la ingeniería nuclear es una física aplicada. Vamos por acá. ¿De qué trata? Bueno, la ingeniería nuclear es una disciplina la cual, como ya dijimos previamente, se basa en la física nuclear. Entonces, lo que busca la ingeniería nuclear es, como su nombre indica, ingeniar formas en la cual podamos aprovechar la física nuclear, la energía nuclear, para poder usarla en nuestra vida diaria. El ejemplo más común de todos estos son los reactores nucleares. ¿Cómo funciona un reactor? Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para hacerles una idea, simplemente vamos a usar la energía proveniente de las partículas para generar electricidad, que es algo que vamos a ver más adelante. Uno de los temas ¿cómo lo puedo explicar? Una de sus mayores ventajas y sobre todo una de las cosas por la cual es más reconocida a nivel científico, quizás no a nivel público, pero sí a los que sí entendemos bien del tema, es que la ingeniería nuclear no solo sirve para la generación de energía y ya. La ingeniería nuclear ha dado muchísimos avances en cosas de tipo médico, en ámbitos biológicos y en otras ramas. Un ejemplo de la médica puede ser la radiación ionizada. La radiación ionizada es tomar un montón de partículas y chocarlas contra las otras. Y uno dirá, ¿cómo esto hace que no sirva para la biomedicina? Es muy sencillo. Por ejemplo, cuando se nos genera un tumor en el cuerpo, ya sea en cualquier parte del cerebro o en cualquier parte a la cual quede muy difícil a practicarle algún procedimiento quirúrgico para extirparlo o simplemente para ver su crecimiento, podríamos usar este tipo de radiación ionizante. Entonces lo que hacemos es que le chorreamos, digamos que es el cerebro, le chorreamos un montón de partículas. Esas partículas obviamente tienen que ser unas específicas. Se usa siempre mucho plomo 4 y otro tipo de partículas que son pesadas. La idea de esto es que cuando choquen contra los tejidos queden ahí plasmadas. No le van a hacer daño al tumor, claramente.
pero el hecho de que queden ahí plasmadas nos puede dar una imagen de cómo está creciendo o evolucionando este tumor, ya que las otras partículas que no quedan plasmadas pues se van. Eso es como cuando uno alumbra con una linterna hacia algún objeto. La luz choca contra este y por esto lo podemos ver. El resto pues genera una sombra, pero eso ya no nos interesa poder ver el objeto. Y así es como funciona esta radiación ionizante, que es algo que hemos venido desde el momento en que supimos que esta terapia y no ponía en riesgo la vida de los pacientes. Esto ha sido una bendición para la medicina. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es su base física? Bueno, ahora sí vamos a explicar cómo funciona esto. Entonces, volviendo al tema de los reactores nucleares, como ya dije, la energía nuclear es una energía la cual no es contaminante. Cuando hablamos de energías contaminantes, nos referimos a energías que pueden dañar directa e indirectamente al medio ambiente. Esta no, dado que no tiene algunas similitudes, por ejemplo, con otro tipo de energías, ya sea la eléctrica, por ejemplo. Bueno, la energía eléctrica no, sino cómo se hace la energía eléctrica hoy en día. Como por ejemplo los gases de efecto invernadero, los cuales botan muchísimo CO2 a la atmósfera y esta la perjudica. En la física nuclear no pasa eso. Entonces lo que tenemos acá son dos usos en los cuales les podemos dar a los reactores nucleares. Reactores de fisión, que son los que usamos y los que vemos en imágenes, y los reactores de fusión, que es lo que estamos intentando construir para un futuro, dado que todavía no podemos construir con la tecnología que tenemos actualmente, pero en la teoría se supone que sí funciona. Y bueno, ya vamos a poner un ejemplo de esto. Básicamente, para no alargarlo mucho, son esas dos: fisión nuclear y fusión nuclear. ¿Qué es la fisión? Creo que por acá tengo una foto. No la tengo. Bueno, ¿qué es la fisión? Básicamente la fisión es un tema básico en física de partículas, que es una de las cosas que se presentan de hecho ni siquiera en física de partículas, hasta en biología se puede ver eso, obviamente aplicado de otra forma. Lo que dice la fisión es que cuando uno toma una partícula y la divide en dos, esta libera energía. Por ejemplo, un proceso catabólico en biología, cuando estamos creciendo, estamos desarrollando nuestro metabolismo, muchos de esos procesos son catabólicos, es decir, dividen células para poder generar otras y esto libera energía. En este caso de la biología, pues libera más células. Entonces, este es como la operación base con la cual funciona la fisión nuclear. Entonces, cuando cogemos un átomo y lo dividimos, obviamente eso es muy complicado y obviamente necesitamos grandes cantidades de energía para ello. Estos liberan muchísima energía, pero muchísima, porque estamos pegándole a la energía más fuerte del universo. Bueno, perdón, a la fuerza más fuerte del universo, que es la fuerza nuclear fuerte, la cual se encarga de mantener todos los protones del núcleo con los neutrones pegados. Entonces, cuando nosotros separamos, o sea, imagínense la cantidad de fuerza que necesitamos para separar eso. Esta liberación exotérmica, exotérmica ya vamos a explicar por qué exotérmica. Esta liberación exotérmica libera cantidades titánicas de energía. En esto es la fisión, perdón. Decimos que es exotérmica, o sea, que libera energía, sobre todo libera calor exotérmica, liberar afuera, y térmica de calor. Decimos que es exotérmica cuando el elemento, o sea, el átomo al cual le vamos a hacer la fisión, es ligero en comparación al que le estamos pegando. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno y un átomo de plomo. Un átomo de plomo tiene muchísimos electrones y protones. Un átomo de hidrógeno tiene uno. Entonces, ya imagínense. Esto libera muchísimo calor. Y cuando el átomo es de mayor peso en comparación al que le estamos disparando, obviamente sigue liberando tropecientos mil millones de julios de energía, pero su reacción ya no es exotérmica. Es decir, sí libera energía, pero no libera calor. Al contrario, se lo consume. Entonces decimos que es endotérmico. Entonces, cuando tenemos uno más ligero y uno más pesado, al disparar el ligero y romper ese átomo, se sigue liberando tropecientos millones de gigajulios, pero ya no liberamos calor, sino solo liberamos la energía. El calor se queda dentro. Esta es la fisión. Y la fusión es algo así, pero es lo contrario, básicamente. Decimos que hacemos fusión cuando tomamos un elemento muy ligero y otro elemento muy ligero y los pegamos con un elemento, también puede ser ligero, o un elemento más fuerte. Entonces, un ejemplo de esto es el Sol. El Sol no bota fuego. El Sol en su núcleo tiene muchísimos átomos de hidrógeno, y muchísimos átomos de helio. Entonces, lo que hacen estos es que cuando se van a liberar hacia afuera, estos chocan y se botan, se pegan entre ellos y se van. Al hacerse esto, al hacer esta desintegración, sus partículas salen volando hacia todas direcciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos el protón del hidrógeno y luego tenemos un protón de, yo qué sé, un helio, por ejemplo, no el átomo, sino el protón que vino de algún helio.
Al pegar estos dos, recordemos que el protón es una energía positiva y el protón pues del otro helio también es positiva. Recordemos que positivos y positivos se repelen, como cuando ponemos dos imanes del polo igual, de polo similar, nunca se van a pegar, siempre se van a repeler. Lo mismo pasa con esto. Entonces la energía de fusión ocurre cuando cogemos el protón y el otro protón y los pegamos. Imagínense la cantidad de energía que uno debería de tener para hacer esto. Entonces cuando pasa esto que se genera el otro protón, o sea que de alguna forma salen disparados tan fuertemente que se pegan, protones, recordemos, un protón repelen, pues imagínense la cantidad de energía que requiere esto. Y cuando quedan pegados liberan fácilmente 10.000 millones de veces más energía que la fisión nuclear. ¿Por qué no usamos la fusión? Porque la tecnología de hoy no es la adecuada para ello. Por ello seguimos usando fisión. Pero la fusión sería de lo mejor, principalmente porque no, a diferencia de la fisión, no deja desechos radioactivos, todo lo contrario, los expande, los echa y los destruye, y se crean átomos, en el caso del Sol, de hidrógeno y helio, quedan ellos y ellos son los que salen y nos pegan en la atmósfera. Y básicamente estas son las bases de la energía nuclear y de la ingeniería nuclear. Y lo que se busca es seguir expandiendo la fisión, pero también buscar la tecnología para crear fusión nuclear dentro de la Tierra. Así como en esa escena de Spider-Man donde el malo tiene un sol dentro de una máquina, algo así. Obviamente, ojalá pudiéramos tener un sol, pero la idea es esa, básicamente el poder generar fusión dentro de una zona contenida para poder absorber toda la energía que está brota. Bueno, vamos a ver ahora las consideraciones éticas. Ay, me comí una diapositiva, pero bueno, vamos ahora a ver las ventajas y las desventajas y también vamos a ver las consideraciones éticas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ingeniería nuclear? Las acabo de exponer. Básicamente es la mejor fuente de energía que hemos creado hoy, porque los desechos que deja, que son radiactivos, se pueden contener en contenedores gigantes, valga la redundancia, y no le perjudican al medio ambiente, a diferencia de otro tipo de energía. Como ya vimos, la que crea la energía eléctrica que usamos hoy en día libera muchísimo CO2, el petróleo también libera muchísimo CO2 a la hora de quemarse, y todos esos tipos de energía se pueden reemplazar con la energía nuclear. Estas son las ventajas, pero hablemos de las desventajas que tenemos de acá. Lo primero y lo más grave pues son los residuos. ¿Podemos contenerlos? Claro que sí, pero en algún momento, si no llegamos a deshacernos de ellos de alguna u otra forma, muy seguramente se empiezan a acumular y nos quedemos sin espacio para ello. Eso sería un problema catastrófico porque son residuos radioactivos. La radioactividad enferma demasiado, más a nosotros los seres humanos que somos tan débiles en ese aspecto. Y ya, esa sería la primera desventaja. La segunda desventaja son los riesgos de accidentes. Como ya vimos y como ya algunos conocemos, existe el caso de la catástrofe de Chernobyl en 1986 y también el accidente de Fukushima en el 2011. No hubo nada, o sea, lo que ocurrió no tuvo nada que ver tanto con la radiación y con la energía nuclear, nada. Eso de hecho estuvo muy aparte. Lo que pasó fue que como esas máquinas se operan con humanos, los humanos sí nos equivocamos. Y esos errores humanos pueden llegar a generar catástrofes de ese índole. Entonces, el problema no va tanto en que la energía nuclear sea mala, sino que si no tenemos todos los riesgos, si no tomamos todos los riesgos y los tenemos contenidos, pueden llegar a generar catástrofes como estos. Y el tercero, que yo diría que más que una ventaja es una desventaja, es básicamente un tema a discutir, son la opinión pública, porque estos accidentes que han ocurrido en Fukushima y en Chernobyl han generado que las personas no le tengan confianza a esto y por ende se ha generado una cadena de ignorancia tremendamente grande. Y la gente, como les digo hoy en día, desconoce de todos esos temas y simplemente dice que no a esto. Esto es una desgracia, pero con esa investigación buscamos que las personas puedan entender muchísimo mejor cómo funciona esto y por qué esto no supone un riesgo para la raza humana. Bueno, continuamos con las consideraciones éticas. Las consideraciones éticas de la energía nuclear. Yo creo que lo más importante de esto y lo que sobresale a tener en cuenta es el poder que esto puede llegar a adquirir, principalmente porque en el mundo y en la historia de la humanidad hemos visto que cada vez que se inventa algo nuevo, que buscamos y encontramos soluciones a problemas gigantes, siempre las personas más soberbias son las que se terminan aprovechando y apoderando de esto. El problema de la energía nuclear es que se vuelve un negocio tan factible que lo va a hacer, que los gobiernos no lo vean tanto como una solución a los problemas medioambientales, sino como una opción al poder.
Y esto, en el poder siempre hemos visto que existe corrupción. Y esto en las manos equivocadas puede generar una proliferación de armas biológicas terrible, porque como ya vimos, los desechos enferman, pero así, o sea, tú no te acercas un poquito y muy seguramente te puedas morir en 10 días, como el caso de Marie Curie. Es la consideración ética más grande a tener en cuenta, sobre todo porque los países que más lo necesitan son los más corruptos. Si nos ponemos a analizar toda la situación a nivel mundial, los países que más energía necesitan son los más pobres, y los más pobres son los más corruptos a nivel mundial, básicamente. Países no tanto de Latinoamérica, Latinoamérica está lejitos un poco de ello. Estamos hablando de África, de la parte sur de Asia, Indonesia, Filipinas, todos esos países, y estamos también hablando obviamente de Latinoamérica. Entonces esta es la consideración más grande a tener en cuenta, porque si un gobierno se llega a apoderar de esto y llegan a hacer cosas terribles con esto, muy seguramente eso sí nos extingue a todos, porque eso supone un riesgo biológico a nivel impresionante. Y ya para finalizar vamos a hablar del futuro de la energía nuclear, de cómo cómo progresaremos en el futuro. Ya lo expliqué en cómo funcionaba la fusión. Y básicamente la idea y el futuro de ello es que primero podamos expandir todas las centrales de fisión nuclear que tenemos hoy en día. Saben, tener una central por país o dos centrales por país les puede dar toda la energía suficiente para vivir e incluso el doble de energía que gastamos hoy en día. Pero con una central de fusión nuclear a nivel continental, o sea, tenemos fácilmente energía para derrochar, porque es que la fusión supone una liberación de energía tan grande que de verdad podemos derrochar. La idea y el futuro de esa ingeniería es poder llegar a esas centrales de fusión, no de fisión. Las de fisión ya las tenemos, de fusión. Con esas centrales de fusión, básicamente le decimos adiós a la gasolina, adiós al petróleo y adiós a un montón de cosas que hoy en día nos están enfermando. Y ya, que con eso terminamos. Hablemos ya para finalizar sobre el tipo de investigación que realizamos. En el caso de la profesora, que la profesora puso, perdón, en el caso que la profesora puso era sobre las descriptivas, explicativas e investigativas. En mi caso, esta investigación fue descriptiva y exploratoria. Descriptiva porque dimos a entender esos temas de forma tal que cualquier persona que escuche esto puede llegar a hacerse una imagen mental de cómo funcionan este tipo de maquinarias y este tipo de tecnologías. Y explorativa porque hubo elementos de investigación explorativa en esta investigación, como así explorativa. Básicamente, esto implica que la investigación que hice no puedes simplemente buscar y poner toda la información y pegarla y ya, sino que fuimos yendo y desmenuzando poco a poco cada término y cada cosita para llegar a lo más básico y con ello poder armar toda la investigación. A eso se le llama investigación explorativa. Y bueno, con esto yo concluyo esta presentación. Muchísimas gracias a todos los profesores que me instruyeron estos años. Espero les haya gustado este trabajo final. Yo soy Juan José Riaño y nos veremos en la graduación. Hasta luego.